Hola, buenas tardes, soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su versión en vivo y con todo, su streaming semanal de todos los jueves a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, sistercitos y brothercitas. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, que ya somos así, sin más, 86 personas, que es un montón de gente. Y, como siempre les digo, la ventaja que tienen ustedes es que este streaming es absolutamente gratis, que no tiene usted que pagar absolutamente nada por escuchar la información que ofrecemos aquí y por tratar de pensar un poquito. Pensar es muy útil, es muy bueno. Y siempre que la gente habla de pensar y sentir como si fueran dos cosas distintas, les recuerdo que solo tienen un cerebro y que con ese mismo cerebro, con exactamente las mismas neuronas, ustedes piensan y ustedes sienten. No son dos cosas distintas. El punto es cuánto razonamos y pasamos por la inteligencia y la lógica aquello que sentimos, porque a veces sentimos cosas que debemos controlar con la razón, pero no porque sean dos cosas totalmente distintas, sino porque son dos funciones diferentes de nuestro mismo sistema nervioso. Pensar y sentir son exactamente lo mismo en más de un sentido. Y pues como siempre quiero invitarlos a que vean el video de ayer. El video de ayer ha provocado bastante interés. Ya hay algunos que me han maldecido, aunque sí sería maldicho, pero no es correcto decirlo así. Es maldecido, aunque sea una conjunción irregular de un verbo que es irregular. Curioso, ¿no? No es porque sí, me ha maldicho, no, me ha maldecido. Y usted ha decidido eso, no, yo lo he dicho. Bueno, el lenguaje no siempre es lógico, es más, el lenguaje muchísimas veces no es lógico, y este es un caso interesante al respecto. El caso es que hablamos sobre la gnosis de Samael Aun Weor, más bien Víctor Gómez, uno de los grandes charlatanes del siglo XX, y cuyo legado ahí está, sigue reuniendo adeptos y sigue habiendo docenas, literalmente 13 son las principales, pero hay docenas de organizaciones que se hacen llamar las herederas de Samael Aun Weor, como le decía un amigo mío, Samuel Aun Peor. Y bueno, recorrimos un poco la historia de este personaje y de sus sectas, porque es enormemente interesante y porque es enormemente relevante en América Latina todavía hoy, por increíble que nos pueda parecer. Entonces, pues ahí está eso. Y por supuesto les pido que recomienden el canal, que le den me gusta, que se suscriban. Creemos que lo que se hace aquí vale la pena que llegue a más gente, no porque yo sea maravilloso, sino porque las ideas, la información y el cuestionamiento de las cosas es importante, lo haga yo o lo haga alguien más. Pero como en este caso lo hago yo, pues pido que me apoyen a mí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco. Ya veo que tengo el chat lleno, lo cual es absolutamente de locos, pero vamos a recorrer un poquito de cosas del chat los siguientes 10 o 12 minutos, si les parece bien. Y empezamos con, ¿qué opinas del atentado a la hija del asesor de Putin? No es un asesor de Putin exactamente, es un filósofo al que sigue Putin, que ha sido su representante, pero nunca ha tenido el puesto de asesor de Putin, Alexander Dugin. Creo que su trabajo interno, no creo que Ucrania ande haciendo atentados y menos de ese tipo a una persona tan marginal en Rusia, y el error de Rusia ha sido decir que una sola mujer, una sola ucraniana hábil y maravillosa es capaz de cometer un atentado así ella solita en Moscú, porque esto ocurrió en las afueras de Moscú cuando la Dugina, que es como se llama a la hija de Dugin, iba hacia su casa. Entonces pueden cometer un atentado en Moscú y luego huir eficazmente. O sea, si eso es lo que está diciendo Rusia, está metiendo la pata, ¿no? La muerte de Gorbachev era una muerte esperada y no significa absolutamente nada, simplemente deja claro con la reacción de Putin la intención de Putin de romper con todo lo que Gorbachev se vio obligado a representar en un momento dado.
¿Y por qué digo que se vio obligado a representar? Yo les recomendaría mucho que leyeran el hilo que al respecto escribió Garry Kasparov, el ex campeón de ajedrez y un gran opositor a Putin, porque lo dijo mucho mejor de lo que puedo decir yo. Gorbachev no quería acabar con la Unión Soviética ni quería acabar con el comunismo, no. Quería mantenerlos y estaba buscando la forma de mantenerlos y conservarlos, y en la situación en la que había recibido el país era insostenible. Por lo tanto, lo que se le ocurrió fue hacer algo de apertura, hacer algo de liberalización, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, y con eso esperaba que se mantuviera el Estado soviético. De hecho, intervino en un par de ocasiones durante las revoluciones antisoviéticas de 88, 89, intervino con los tanques un par de veces, pero claro, ya no lo pudo hacer en Alemania Oriental. Entonces Gorbachev es curioso porque es un héroe accidental. Se vio obligado a romper con el comunismo y a disolver la Unión Soviética, pero no era su proyecto original. Y entonces se convirtió en lo que nunca pretendió ser, por eso acabó haciendo un comercial de pizzas, ¿no? Pero lo que deja claro la muerte de Gorbachev es el rechazo que tiene Putin a todo lo que sea este tipo de aperturas, porque su idea es la idea de Alexander Dugin. El Occidente existe para destruir a Rusia y por lo tanto Rusia debe dedicarse 24 horas al día a destruir a Occidente, a hacerle la guerra a Occidente, a prepararse para la guerra contra Occidente. Debe sentirse sitiada, debe sentirse siempre abordada, siempre bajo riesgo, y debe, por lo tanto, tratar de convertirse en un poder como el que fue la Unión Soviética, cuya disolución es la mayor desgracia del siglo XX, en palabras de Vladimir Vladimirovich Putin, y crear un imperio eurasiático similar a la Unión Soviética o incluso más amplio, que pueda enfrentarse a Occidente, vencerlo e imponer el nacionalcristianismo, que es una de las bases, pues, de las ideas de Dugin y de Putin mismo. Más. Dice Javier Herrera, es verdad que hay un borrado de las mujeres. Hay un intento, lo que llaman el borrado de las mujeres es esto: si a las mujeres no se les discrimina por mujeres, si toda persona que se sienta mujer es considerada una mujer automáticamente, la lucha del feminismo queda desvirtuada. Por lo menos así es como lo ven ellas. Hay un sitio web que te recomiendo, se llama Contra el Borrado de las Mujeres, donde ellas precisamente hacen su argumentación, y son en general mujeres de izquierda, y son en general mujeres que no quieren que le quiten ningún derecho a nadie, simple y sencillamente se niegan a que ser mujer sea una opción cuando ha sido una condición, y una condición que ha determinado toda una serie de relaciones sociales, económicas y políticas a lo largo de la historia. Las mujeres han sufrido la discriminación, la opresión, las palizas, violaciones, exigencias de sumisión, etcétera, por el hecho de ser mujeres, porque son mujeres, no porque sean otra cosa. Entonces, esta es un poco la argumentación, no la tengo en este momento tan clara como debía, y es porque he estado pensando en otra cosa, pero sí hay leyes como la ley trans que está proponiendo Podemos dentro del gobierno español, que es una desgracia que esté en el gobierno, ya lo he dicho, borran la lucha de las mujeres, borran la condición de mujer, porque si una mujer no es definida biológicamente, sino es definida por la experiencia vivida, como le llaman los posmodernos, pues entonces toda la lucha que han tenido las mujeres, insisto, se desvirtúa. Perdón, porque además estoy oyendo que tengo audio aquí, no debería tenerlo. Bueno, en este ordenador, en esta laptop. ¿Qué más? De lo que me preguntan al principio. Dice uno, ¿considera usted que Álvarez Bulla es una tal por cual y que debería ir a la cárcel o mejor removerla de su cargo? Vamos a hablar de Álvarez Bulla ampliamente el día de hoy, y ya tú decides. Yo no creo que sea una tal por cual. Yo creo que es una mujer coherente con sus creencias y con sus opiniones y con su ideología. El problema es que su ideología es un problema.
y lo vamos a ver hoy. ¿El atentado a Cristina fue falso? No, pero son los bulos de la ultraderecha que, siguiendo lo de los elementos de la propaganda que analizábamos aquí la semana pasada, la semana antepasada, al decir rápidamente que es un atentado falso, creas una duda sobre la verdad. O sea, a ver, un nazi que es de origen brasileño porque ha vivido toda su vida en Argentina, un nazi que odia todo lo que representa el justicialismo, todo lo que representa Kirchner, todo lo que representa el socialismo del siglo XXI, todo esto lo detesta. Y entonces se presta a un atentado falso con una pistola de agua para que lo metan a la cárcel durante un montón de años, porque no van a decir que fue un atentado falso. ¿Por qué? ¿De cuándo acá los nazis que quieren matar a una persona que consideran de izquierda? Yo tendría mis problemas con esa definición para Cristina Fernández de Kirchner, pero da igual, en este momento la importancia es la percepción del tipo, que se preste para un paripé cuando él lo que querría efectivamente es acabar con una persona a la que odia. Es una teoría de la conspiración que no se sostiene por ningún lado, pero porque además implica que este tipo suelte la pistola de agua y permita que otros saquen una pistola que no traía él, que está llena de balas, pero que no tiene bala en recámara, y el asesino, el que va a pasar los años, no dice nada, porque él está muy contento con lo de la pistola de agua. Come on. Cuando tu ideología supera tu razón, tienes un problema. Y ese problema es de irracionalidad. Y por lo tanto, tu ideología es dudosa. Porque si tu ideología no parte del hecho de que quieres tener la realidad, manejar la realidad, transformar la realidad, abordar la realidad, si estás en contra de un gobierno de izquierda, tienes elementos fácticos, reales, sólidos, que te permiten enfrentar esa realidad. La realidad objetiva existe contra las propuestas erróneas del gobierno al que te estás oponiendo. Pero si te opones simple y sencillamente porque es un gobierno de unas personas que te caen mal, no hay racionalidad posible. Y este es un problema. Siento que la racionalidad ha escapado de las derechas y de las izquierdas de una manera muy, muy grave. Gracias a quienes me invitan a Antioquia, Colombia. Vamos a tratar de ir algún día. Saludos desde la Perla Tapatía. Ahí sí no dan ganas de ir, perdón, pero el tema de los cárteles está durísimo. Mauricio, ¿conoce la teoría de decrecimiento de Serge Latouche y qué concepto tiene con base en la evidencia científica? No hay base en la evidencia científica de esto. La idea del decrecimiento es la idea de que tenemos que reducir nuestro consumo de recursos, porque el consumo de recursos que estamos haciendo es, si continuamos así, nos acabamos el planeta. Es una visión malthusiana. Malthus decía que si seguíamos creciendo a la velocidad a la que estábamos creciendo, si nos seguíamos multiplicando a la velocidad que nos íbamos multiplicando, pues íbamos a acabar con el planeta, íbamos a ser demasiados, nos íbamos a caer por los riscos, porque la cantidad de gente que seríamos sería demasiada, etcétera, etcétera. Y por lo tanto había que hacer un montón de cosas, entre ellas matar a un montón de gente. El malthusianismo es un fenómeno recurrente en el análisis de la realidad. Cuando se habló de la bomba demográfica en los años 70, que esto lo hizo Paul Ehrlich, les recomiendo, hay un video amplio que hice sobre sobrepoblación. Que era un experto en mariposas, pero un día que fue a la India y vio que había mucha gente y dijo, uy, vamos a ser demasiados. Influyó en las políticas de muchos países. Provocó horrores como la esterilización forzada de mujeres, sobre todo de etnias indígenas. No lo haces con las mujeres ricas de las zonas residenciales de las capitales de los países. Esto lo haces contra la gente más pobre, que es la que más hijos tiende a tener porque es pobre. Cuando deja de ser pobre tiene menos hijos. No tiene nada que ver con su cultura ni con su etnia, tiene que ver con su dinero. Si no necesita hijos como fuerza de trabajo para ayudarlos en el campo, pues tiene menos hijos. Y si no tiene que reponer hijos por alta mortalidad, pues también tiene menos hijos. Y lo que ha pasado es que conforme ha mejorado la situación económica del planeta, ha ido reduciéndose el incremento de la población. Pero se decía, si la población sigue creciendo como hasta ahora, viene un desastre. Ya, pero ¿cómo sabes que la población va a seguir creciendo como hasta ahora? Si seguimos
quemando madera para calentar las casas y para las industrias y para la cerámica y para el hierro, nos vamos a acabar los bosques. Sí, pero luego teníamos el carbón y entonces ya no acabamos con los bosques. Pero es que si seguimos así, ya. Pero una de las características del ser humano es precisamente que tiende a no seguir así, tiende a no seguir igual, sino que ante problemas que le surgen producto de su propia modificación del entorno al que pertenece, encuentra nuevas soluciones. Entonces, la idea del decrecimiento es enormemente maltusianista porque establece, si seguimos así, nos vamos a acabar los recursos. Entonces hay que dejar de usar los recursos. Pero esto implica algo mucho más grave. Los que usamos los recursos somos una proporción bastante pequeña de la humanidad. Uno de los ideales más razonables es que toda la humanidad pueda disfrutar de los bienes y de los servicios y de las comodidades de las que gozamos y nos beneficiamos unos cuantos, un porcentaje pequeño de la humanidad en las élites de todo el mundo, en Europa, en América, en Estados Unidos y Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, en Japón, etc. Cuando asumes las tesis decrecentistas, lo que les dices a los pueblos de países que no han sido los más beneficiados con todo lo que ha ocurrido en los últimos 200 o 300, 400 años, desde la Revolución Científica, les dices, a ver, miren, tenemos un problema. Los recursos, y esto ya me los gasté yo, entonces ustedes no pueden aspirar a nada. Televisión, quieren televisión, ustedes son unos pijos, ustedes son unos... Uy, sí, quieres televisión, también vas a querer Netflix, ¿no? Luego en la tele. No, tú no tienes derecho a eso. Ya me lo acabé yo. Ya no puedes tener teléfonos móviles porque ya usé yo todo. Todos los metales pesados, metales raros que se necesitan para los teléfonos. Ya no lo puedes tener tú. No. Tractores, no. Yo ya el petróleo, he decidido que vamos a usar menos petróleo, yo y tú. Así que tú no puedes tener tractores como los que tenemos nosotros y tú tienes que trabajar con las manos la tierra. Y tú tienes que renunciar a la legítima aspiración de tener los bienes materiales que tienen las personas que se han gastado las cosas. Entonces, siento que la tesis decrecentista va mucho por ese lado y no se le reconoce a mucha gente. No lo quiere reconocer mucha gente que considera que eso resuelve las cosas. Decrecemos, dejamos de usar recursos y entonces los conservamos para siempre, aunque probablemente dentro de 10 años ya no los necesitemos. Ha pasado con los metales, va a pasar con los plásticos. Estamos empezando a hacer plásticos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque se ve el fin de la petroquímica que fundamentalmente se utiliza para hacer plásticos, etcétera, etcétera. No quiere decir esto que haya un optimismo tecnológico ciego que dice que lo va a solucionar toda la tecnología. Pero como hasta ahora ha solucionado todo, creo que lo que tenemos que hacer es tratar de solucionarlo con tecnología antes de tratar de solucionarlo diciendo vamos a comportarnos ascéticamente y pasemos a ser monjes cartujos, nosotros los que estamos verdaderamente utilizando la mayor parte de los recursos y condenando al siglo XVII a todos los que aún no disfrutan de todo esto. Yo siento que es muy problemático. ¿Qué cree que ocurrirá a la muerte de Isabel II? Bueno, que Carlos de Inglaterra asumirá la monarquía, punto. No pasa absolutamente nada. Es un personaje histórico, por supuesto, Isabel II. No importa cómo te sientas respecto a la monarquía, su función en los 70 años que ha sido reina ha sido relevantísima. ¿Por qué nunca ha hablado de doblaje mexicano en sus en vivo y con todo? No sé. He hablado, es que tengo ahí un libro, por ejemplo, el de Tommy Jerry a las supernenas, que nació precisamente en mis conversaciones con mi amigo Jorge Iván Argis respecto del doblaje mexicano de dibujos animados. Pero el doblaje mexicano actual ya no es lo que era porque ahora se dobla en cada país. Los dibujos animados de Hanna-Barbera concretamente
pero también algo de Disney y también otras cosas que se hacían, llegaron a España con el doblaje mexicano y era bueno, aunque a veces era demasiado creativo, es decir, se inventaba cosas que no estaban en los guiones originales, y esto yo lo sé porque estuve además cerca de... Uno de mis primeros trabajos fue como traductor para Titramex, que eran los que ponían subtítulos, y luego estaba CINSA, Cinematográfica Interamericana S.A., donde se hacía el doblaje, y éramos como competencia y complementación. Entonces yo tuve que ver con Cinematográfica Interamericana allá en mi muy dorada y muy inicial juventud. ¿Qué opina de la defensa que hizo el presidente Sánchez a favor de la energía solar y eólica frente a la nuclear? Me parece un error. Creo que la eólica y la solar hay que desarrollarlas, por supuesto, pero no podemos prescindir de la nuclear en este momento, y lo he dicho, la gente que sabe que soy militante del Partido Socialista Obrero Español, lo he dicho al interior del partido y lo voy a seguir diciendo siempre, es un error que hayamos asumido el ecologismo ciego, tonto y muchas veces, como ya lo vimos, pagado por los rusos para rechazar las nucleares. Y esto último, ¿podría por favor explicar lo que sucedió en Chile con el referendo? Pues mira, cuando el país lo gobernaba Piñera, que es un señor muy de derechas, hubo un estallido social, la gente no estaba contenta, había problemas económicos, y entonces hubo un enfrentamiento social en 2019. Parte de la solución negociada al estallido social fue la propuesta de una nueva constitución. Esta propuesta la tenían algunas personas y otros se resistían a ella, sobre todo en la derecha, que sigue siendo medio pinochetista o muy pinochetista en Chile. Entonces, lo que se acordó fue hacer un referéndum a ver si la gente quería una nueva constitución. Este referéndum se llevó a cabo en 2020. Fue un referéndum hecho bajo el gobierno de Piñera, Sebastián Piñera, un gobierno de derecha. Y este referéndum indicó que la mayoría de los chilenos, si eres demócrata respetarás las mayorías, la mayoría de los chilenos quería otra constitución, no la que dejó Pinochet, la constitución de 1978. A continuación, para redactar la nueva constitución, se realizan elecciones de una asamblea constituyente, los constitutivos que les llamaron en Chile. Y la gente, nuevamente ejerciendo la democracia, votó a los constitutivos, una amplia gama, supuestamente una representación amplia de la población chilena, de la ciudadanía chilena, que se reunió a redactar una nueva constitución, como se había decidido en un referendo constitucional que se había hecho con votos de la gente. Redactaron la constitución. En el intermedio hubo unas elecciones en Chile que ganó Boric, que ganó la izquierda, y Boric tomó posesión, si mal no recuerdo, en febrero. Bueno, pero Boric no redactó la constitución, como están diciendo algunos, ni la hizo el Partido Socialista chileno, ni la hicieron los comunistas, la hicieron las personas que fueron electas para ello por los chilenos. La gente vio, se entregó en julio, si mal no recuerdo, la constitución chilena. La gente vio la constitución y tenía que votar si la aprobaba o la rechazaba. La gente vio esa constitución y dijo, oye, sí, yo quería otra constitución, pero no era esta, y votó en contra de ella y por lo tanto la rechazó. Y si eres un demócrata, lo aceptas y punto. Ya. No pasó nada más. Ha habido un amplio ejercicio democrático a través de 3 procesos de votación que nadie ha impugnado además. Ni el referéndum para si queremos una nueva constitución, ni las elecciones para la Asamblea Constituyente, ni esta última votación donde la gente decidió que sí, que esta constitución no era la que quería. Nadie las ha impugnado desde el punto de vista formal, entonces como demócrata lo aceptas y punto. Hay quizás que redactar otra constitución que responda mejor a los deseos de la gente, que puede estar equivocada. Pero yo prefiero un demócrata equivocado que un tirano que tenga la razón. Y en este caso, creo que las cosas son clarísimas y las asumes democráticamente. Yo solamente dije en un momento dado que había que respetar las votaciones. Me saltaron como 10
sobre todo además no desde Chile, sino desde Venezuela y Colombia, en Twitter, ya porque tú quieres esta constitución comunista que nos va a convertir a todos en transexuales. No, a ver, yo ni siquiera me he leído completa la constitución, la propuesta constitucional de Chile, no tengo tiempo, pero lo que estoy diciendo es que hay que respetar el resultado y que es un ejercicio democrático, y la democracia es esa cosa donde a veces ganas y a veces pierdes, y tu obligación como demócrata es estar conforme las dos veces. No es tan difícil, pero para muchas personas es absolutamente imposible. Y más en estos tiempos donde parece que la idea es que una vez que tienes el poder no lo debes soltar nunca. Es lo que ha intentado hacer Donald Trump, es lo que están haciendo algunos de los tiranos en los países del nacionalismo cristiano, y es lo que están haciendo algunos otros, por supuesto, en los países del pacto, no sé, son los del Pacto San Pablo, no sé quiénes son, probablemente lo que llaman socialismo del siglo XXI, que es del siglo XXI, pero parece del siglo XVII, y que de socialismo tiene lo que yo tengo de campeón del Eurobásquet. Y no sueltan el poder, caso de Maduro, caso de Ortega. Entonces, yo prefiero ser demócrata, ¿qué quieren que les diga? ¿Consideras que el capitalismo ha sido algo beneficioso? Es que ya a estas alturas no sé qué es el capitalismo, hijo mío. Ni tú no sabes lo que es. Pero vamos a hablar de... Ustedes han oído hablar de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion fue una cosa que organizaron unos activistas profesionales cuyas anteriores organizaciones de rebeldía y de confrontación del sistema se les habían agotado. Entonces procedieron a hacer una nueva al hilo de las protestas de Greta Thunberg. Lo que han hecho últimamente es, por ejemplo, pegarse en cuadros famosos. Se tratan de pegar en el marco, cualquier día se pegan en las propias pinturas, porque esas pinturas, ¿qué valen esas pinturas con el futuro de la humanidad en juego? Pues nada. Entonces, es el tipo de cosas que hacen. Esta amable chica, con toda la buena voluntad del mundo, cuidado, con toda la buena voluntad del mundo, pensando que está salvando al planeta, se está cargando una bomba de dispensadora de gasolina, de combustible, no sé si en el Reino Unido o creo que es en el Reino Unido, porque Extinction Rebellion está sobre todo moviéndose en Europa y principalmente en el Reino Unido porque sus fundadores son del Reino Unido. No recuerdo ahora sus nombres, pero bueno, da exactamente igual. Entonces, bueno, tenemos esta acción de rebeldía violenta, de rebeldía valientísima, y cuando esta niña acaba de romper y no quiere petróleo nuevo, esto es muy importante, no quiere petróleo nuevo, se va, y se va convencida de que ha hecho algo para salvar al planeta. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con estos activismos que son totalmente inútiles. Ayer se lo decía yo a Amnistía Internacional. Decían, estamos en época de vuelta a clases en una buena parte del mundo, ¿no? Entonces decían, claro, pero las que no pueden volver a clases son las chicas afganas, las chicas de Afganistán. Entonces, firma aquí para que vuelvan a la escuela. Dice, a ver, lo de las firmas funciona muy bien cuando puedes presionar a un cargo político, a un partido político, a una organización que está allí por decisión de la ciudadanía y que es sujeto de presiones políticas, como las presiones políticas que hicieron que Piñera aceptara la redacción de una nueva constitución que él no quería. Pero firmar para que los talibanes dejen de ser unas bestias medievales misóginas es hacerse tonto. Y de un tiempo para acá hay ciertas cuestiones del activismo que son fundamentalmente hacerse tonto para sentirse uno bien sin aportar en realidad nada a la solución de los problemas que supuestamente le inquietan.
Pero ¿cuál es la solución aquí? Que no haya petróleo nuevo, me parece muy bien, que detengamos la producción petrolera en este momento. ¿Y qué hacemos? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso en cuanto a mercado negro de combustible durante el tiempo que dure el combustible? ¿Qué representa eso en cuanto a gente que se queda sin transporte? ¿Qué se representa eso gente que se queda sin calefacción? ¿Qué representa eso para medicinas que no se pueden transportar de un lugar a otro? ¿Qué representa eso para productos mucho más inocentes que las medicinas que, bueno, al no poderse transportar, rompen las cadenas de suministros, desgracian a las compañías o empresas o personas productoras de esos bienes y desgracian a los consumidores a los que esos bienes están destinados, porque no hay aviones, porque no hay barcos, porque no hay trenes, porque no hay camiones. Si se hace lo que estás pidiendo, ¿qué va a pasar? No se lo plantean. Y esto es gravísimo. No se lo plantean. No es un asunto que esté en la mira de su visión de que protestar basta. Esto lo dije yo respecto a Greta Thunberg y lo repito y lo repetiré muchas veces. Las protestas, las manifestaciones, los plantones, las marchas son instrumentos de la lucha política, pero no son la lucha política. La lucha política se lleva a cabo, primero que nada, con un planteamiento de solución de problemas existentes. Es decir, tienes que tener una propuesta que no solo denuncia lo que está mal, porque eso es muy fácil, todo está mal, nada está así perfectamente bien en el universo. Pero por un lado tienes que hacer un planteamiento, si no de cuál es la solución, de por dónde buscarla. En el caso del cambio climático, necesitamos más inversión en ciencia y en tecnología para el desarrollo de las energías que queremos y que todavía no tenemos, energías verdes, energías sostenibles, energías limpias, energías que no afecten al medio ambiente y que tengan un fresco aroma a pino. Pero no tenemos la solución, pero tenemos una propuesta de soluciones. Pero ese es el principio de la acción política. Luego, el resto de la acción política es cabildear, buscar apoyos entre los grupos políticos ya existentes, buscar el diálogo con los grupos políticos que están en contra de lo que nosotros decimos para poder llevarle al público la imagen de qué es lo que estamos tratando de resolver y por qué están mal aquellos, si es que están mal, o convencernos de que estamos equivocados nosotros, whatever. La acción política implica educación, la acción política implica movilizaciones de muchos tipos, la acción política no es solo la pancarta. Cargar una pancarta es el esfuerzo mínimo. Cuando eres joven, los que te dicen que vas a arreglar el mundo firmando, que vas a arreglar el mundo cargando una pancarta o cargándote una bomba de suministro de gasolina, te están engañando. Y no sé, y aquí sí me gustaría muchísimo saberlo, no sé cómo decirles a los jóvenes que les cuentan esta milonga, que les están contando una milonga. En fin. Gracias a los que me ven en vivo por primera vez, van a ver que es igualito que grabado. Me meto la pata igual en todos lados. Vamos a ver otra cosa que me resultaba interesante antes de entrar a lo del CONACYT. Y es una que usted seguramente conoce. ¿Ha oído hablar de la sal del Himalaya? Pues no es del Himalaya. La sal del Himalaya, la famosísima sal del Himalaya, la sal rosada que se ve tan guay, no es del Himalaya, es de una mina que está a 186 millas del, o sea, 186 más 90, 270, casi 300 kilómetros
de distancia del Himalaya, en Pakistán. Pero sal pakistaní no es una marca que usted diga qué buen negocio voy a hacer yo con la sal pakistaní. En cambio, la sal del Himalaya es mucho mejor negocio porque todo lo que se relaciona con el Himalaya debe incluir, por supuesto, beneficios, sabiduría, logros, paz espiritual, tranquilidad, una elevación ilumínica espiritual tipo Samael. Por lo menos eso nos dicen los que nos venden la sal del Himalaya y que nos dicen cosas como contiene 84 minerales esenciales. Cierto, pero en cantidades tan pequeñas que no representan nada para ti. A menos que tragues kilos de sal, en cuyo caso te vas a matar por otros motivos. Pues la sal tiene que llevarse con calmita. Desintoxicante, falso, no hay nada que desintoxique, salvo que tengas un envenenamiento. No existen las famosas toxinas esas que se acumulan en el cuerpo y que necesitas que te las depuren. Nadie te puede dar. Y cuando la siguiente vez que alguien les diga, les hable de las toxinas, pregúntenle cuál es la fórmula de las toxinas, qué sustancias son. Son como duendes mágicos que la gente cree que tiene, pero no sabe qué son, porque no existen. No hay tales toxinas que tu cuerpo acumule. Ayuda a bajar la presión arterial, ni en 1000 años. Las personas que somos hipertensas nos dividimos en dos grandes categorías. Aquellos que son sensibles a la sal y aquellos que no somos, por suerte, pero yo como demasiada sal. Pero las personas que son sensibles a la sal, genéticamente, deben reducir enormemente su consumo de sal porque la sal incrementa su presión arterial. Mi amigo James Randi, por ejemplo, la última vez que lo vi hablábamos del tema, porque me decía, además había tenido varios problemas de salud, y la tensión arterial, pues fuimos a cenar, un grupo de amigos del círculo escéptico, y le decía yo a Randy, no puedes comer nada de sal, y dice, no, digo, pero ¿estás seguro? Porque igual es que genéticamente, aunque tengas hipertensión, no eres sensible a la sal. Y dice, no, me hicieron los estudios genéticos, y sí, con lo que me gusta la sal a mí. Hombre, lo siento, James, pero yo, por ejemplo, puedo tomar sal sin que me aumente la presión arterial, pues soy hipertenso y estoy bajo tratamiento. Promueve el equilibrio del pH saludable. La sal no tiene nada que ver ni con la alcalinidad, ni con la acidez del cuerpo, pero siempre el mito de la dieta alcalina lo meten aquí. Tu cuerpo mantiene un pH igual dentro de tu cuerpo todo el tiempo, independientemente de lo que comas. Si se sale de esos límites el pH, te enfermas gravemente o te mueres. Ya sea que tengas cetosis por exceso de acidez, o que tengas alcalinosis por exceso de alcalinidad. El hecho real es que todos los mecanismos de homeostasis de nuestro cuerpo mantienen un pH en un rango muy, muy determinado para que funcione todo nuestro organismo. No puedes alcalinizar tu cuerpo, afortunadamente, porque si no te matarías. Mejora el sistema respiratorio. La sal. Si es sal. Un 98-99% es cloruro de sodio. Previene los calambres. Esto lo hace el potasio. Hay gente que cuando empieza a sentir calambres en las piernas en la noche, de estos que algunos les dan, le ayuda a comer plátanos porque tiene una gran cantidad de potasio, pero el sodio no. Ayuda a fortalecer los huesos y además mal escrito fortalecer tampoco. Y la lámpara de sal ayuda a relajarte y mejora tu sueño, pues tampoco. Hacen hasta agua de sal, que esto a mí me parece horroroso, porque es como beber agua de mar. El agua de mar te mata, te deshidrata. Lo saben los marineros que han sufrido naufragios y que han bebido agua. Y cuando alguno decide beber agua de mar, acaba muriendo. Entonces se aguantan la sed los náufragos y se sabe por los horribles experimentos de beber agua de mar que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Precisamente buscando formas de que sus pilotos cuando caían al mar sobrevivieran y no bebieran agua de mar, porque el agua de mar te mata. Pero no, ellos lo hacen así. Incluso hay, y esto ya me mató de risa, es un jabón de manos con sal rosa del Himalaya y lirio de agua. El lirio de agua está bien, huele bonito, es un aroma lindo para cuando te lavas las manos, pero la sal rosa del Himalaya no sé a qué venga en un jabón de manos. Bueno,
Pues esto que es la sal rosa del Himalaya se saca, decíamos, de la mina de Cura, la segunda mayor mina de sal del mundo y la única, no la única, pero la más grande, por supuesto, de sal rosa. Esto está en el Punjab y saca 400 millones de kilos al año. 400 millones de kilos al año. Además de que es un lugar turístico de lo más divertido del mundo, porque la gente va a ver la mina y muy inteligentemente los dueños de la mina pues han abierto, por ejemplo, hicieron un spa de sal adentro de la mina, donde la gente cree que vaya al estar adentro de la mina de sal se le quita el asma. No es cierto, no afecta el asma. Pero como ya lo dicen los de la mina, pero luego los que te venden los beneficios te dicen que mejor el sistema respiratorio. Originalmente Pakistán no podría la sal, la mandaba a la India, y donde la India hacía un negocio del copón bendito, o sea, mandaba los bloques de sal gigantescos, a $40 la tonelada, la India lo procesaba, lo marcaba como hecho en la India y lo vendía a $300 la tonelada en Europa. En Europa se compran muchas tonterías y se compran a precios elevadísimos. Bueno, seguimos. Es que son historias que me matan. Bueno, el presidente de la Himalayan Decor International, que tiene su fábrica en Lahore, hace igual pirámides de sal que cubos, lámparas, pececitos de sal, platos, azulejos para la pared hechos de sal, todo para satisfacer las necesidades de la decoración y de la mística absurda de los europeos. El señor vende entre 10,000 y 15,000 lámparas de sal al año, porque la gente cree que si pones una bombilla dentro de una bola de sal agujerada, un bloque de sal agujereado, la luz tiene emanaciones, pero solo si es sal del Himalaya, porque emana el Himalaya. De alguna manera que no te pueden explicar porque no tienen ni idea cómo funciona. Pero la gente tiene y compra lámparas de sal del Himalaya. Hace 1,000 bolsas de sal del Himalaya cada hora, moliendo los bloques que no tienen calidad para ser convertidos en esculturitas y en pececitos y en lámparas de sal. Es decir, la sal del Himalaya que tú compras para fingirte gourmet es la que sobra, es la de segunda. Y esta demanda de que tú compras y que algunos compran se ha disparado en los últimos años en Estados Unidos, el Reino Unido y España por sus supuestos beneficios de salud. Decíamos, la sal rosada tiene calcio, potasio y magnesio y la roja tiene algo de hierro también, por eso es roja. Pero esos 84 minerales son en cantidades, decíamos, muy pequeñas. Ustedes le pueden preguntar a los nutricionistas, y hay nutricionistas con los que yo he entrevistado como Gemma del Caño, por ejemplo, y pregúntenle qué beneficios tienen las cantidades absolutamente minúsculas, pero también tiene en cantidades a veces no tan minúsculas metales peligrosos como el aluminio, que por 100 gramos se han encontrado 19 miligramos de aluminio, que es muchísimo, y plomo, que son 0,26 miligramos por 100 gramos, pero siguen siendo veneno el aluminio y el plomo. Se inhala como si fuera cocaína, los más tontos por lo menos lo hacen. Le hacen tratamientos de spa que se sienten bien pero que no sirven para nada. Y todo esto hace que la sal del Himalaya sea especialmente cara. No sé si pasó algo, no sé, o pasó solamente en mi monitor, luego mi monitor me hace cosas. Ya alguna vez la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos demandó a una empresa de Estados Unidos por las afirmaciones absurdas y delirante que hacía. Decía que la sal curaba el cólera y la tifoidea. Y otro problema muy grave es este. El ser humano necesita yodo, sobre todo para el funcionamiento de su tiroides. Cuando no tienes yodo, la tiroides se crece en un fenómeno que se llama bocio, y la falta de yodo hace un grave daño a la salud. Pero hay muy pocas fuentes naturales de yodo a las que toda la humanidad tenga acceso. Es por eso que a la sal se le adiciona una pequeña cantidad de yodo, que no se necesitan grandes cantidades, para satisfacer nuestras necesidades de yodo con la sal que le echamos a la comida o con la sal con la que cocinamos. Si usted solamente usa sal del Himalaya, puede ir corriendo a una deficiencia de yodo y a un bocio
de los que antes sabían, pero en el siglo XVIII y XIX cuando no se sabía nada de esto. ¿Qué negocio es la sal del nuevo Himalaya? Bueno, pues mire usted. El productor pakistaní, que probablemente tenga a este pobre señor de empleado, que por lo menos dicen, yo vi un documental donde los empleados dicen, bueno, mira, pagan bien y a tiempo. Y ya eso en algunos países que te paguen bien y a tiempo ya es ventaja. El productor vende el kilo en 60 céntimos. Es decir, lo que sale de la mina es 60 céntimos de dólar, de euro, ahora están casi a la par, por kilo. El tonto occidental paga hasta $9 por ese kilo de sal, que es sal, cloruro de sodio, NaCl. Los mineros reciben unos $10 al día, que es más o menos lo que vale un kilo de sal, en las capitales europeas. Y por supuesto hay sal del Himalaya que puede provenir de otras minas similares como las que se encuentran en Senegal y en Perú. Ese es uno de los mitos más absurdos que nos han colado los orientalistas, esta gente que cree que si las cosas vienen del oriente son mejores, son más bonitas, son más inteligentes, y que olvidan todavía que en la India se sigue matando a las niñas cuando nacen porque es una vergüenza tener hijas. Lo que hay que tener es hijos. Y se sigue glorificando a gurús bestiales como el Sai Baba. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Sal del Himalaya, que es sal, y nada más que sal, y que no es del Himalaya. ¿Qué le parece a usted esta bonita historia de la sal? Me llama muchísimo la atención. Siempre lo había yo visto. Me parece rarísimo que la gente se trague el tema de la sal, sobre todo por la pequeñísima cantidad de sal que se debe de usar. Y si menos sal usa usted, mejor, insisto, para la salud. Vamos a cerrar con esta primera parte con un poquito de chat. Y dice, ¿consideras a la luz del mundo igual o más peligrosa que cualquiera de los charlatanes que ya has cubierto en tus vídeos? No conozco la luz del mundo, perdón. Y aunque hay gente que asegura que yo opino de absolutamente todo, la realidad es que nunca opino de lo que no sé. Pero ellos nunca están atentos a cuando digo que no sé. Están atentos a cuando opino algo que a ellos de un tema que les parece importantísimo a ellos y que opino algo que no les gusta. Entonces, ¡ay, estás opinando de lo que no quieres! Es muy divertido esto. La gente que tiene problemas políticos conmigo dice, no, tú dedícate a la religión y a las pseudociencias, pero no te metas en política. Y luego la gente que cree en fantasmas dice, no, tú métete en religión y política, pero no toques las creencias paranormales y místico, esotéricas. Toda la gente quiere que hable yo de los temas que no le afectan a ellos. Esto me da muchísima risa y por supuesto, pues no se les va a hacer porque voy a seguir opinando de absolutamente todo, porque nada de lo humano me es ajeno y sé de muchas cosas y tengo una ventaja enorme como periodista. De lo que no sé voy y me entero. Les pregunto a los que saben. Es un truco magnífico, pero mucha gente cree que sabe de las cosas simplemente porque las sabe. Yo voy y les pregunto a los que saben, oye, ¿esto cómo es? Ay, no es cierto. Sí es cierto. Y entonces yo vengo y digo lo que me dicen los expertos. Pues yo no soy experto en todo, ojalá lo fuera, pero... ¿Crees que con Isabel II finaliza la monarquía en el Reino Unido? Ni de broma. Ni de broma. La gente adora a su monarquía. Y mira que es una monarquía que tiene poder. Siempre he dicho esto y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Hay algunas monarquías que han entregado la casi totalidad de su poder o la totalidad de su poder. La sueca y la española son un ejemplo clarísimo. La Constitución le daba, la transición le daba al rey de España todas las atribuciones del mundo. Era prácticamente un rey absoluto al estilo de Fernando VII. Y el rey, que luego ha cometido una serie de barbaridades absolutamente imperdonables, inmorales y desagradables, el rey renunció a su poder. El rey emérito, Juan Carlos. Y su hijo no tiene ningún poder en la actualidad. Luchar contra la monarquía es poco absurdo porque es luchar contra algo que no tiene poder cuando tienes otros problemas más inmediatos. La reina de Inglaterra tiene muchísimo poder. La
el cuerpo de leyes medianamente vertebrado que conforma lo que en el Reino Unido llaman la Constitución, pero que no es una Constitución, porque el Reino Unido nunca ha redactado una Constitución como tal. Ese conjunto de leyes le dan a la reina una enorme cantidad de atribuciones que la reina ha optado por no ejercer porque le conviene, pero que el día que quiera puede ejercer, la reina o el rey, el que venga en su lugar. La gente quiere a Guillermo, por ejemplo. Tú hablas con la gente del Reino Unido, ¿no? Quieren a Guillermo de rey. Carlos no les cae muy bien, nunca les ha caído muy bien, además idolatraban a Diana de Gales. Todo este juego que a veces parece un poco frívolo de celebridades y de famoseo, incide en las decisiones y las percepciones que tienen los británicos. Pero no hay ninguna esperanza de que se levanten en contra de su monarquía. Todo el mundo quiere a su monarquía en el Reino Unido. ¿Le puede parecer raro a usted? Sí, pero no le puede parecer equivocado. Porque la opinión de la gente democráticamente pues, funciona. ¿No le parece que está un poco montado? Iba yo a terminar. No va a terminar la monarquía y va a continuar. Probablemente, y de esto se ha hablado mucho, ya haya dispuesto la reina, porque puede, como parte de sus atribuciones, que la corona se le entregue a Guillermo. En todo caso, cuando alguien se vuelve rey, adquiere la confianza y el cariño de una gran parte de la población por ese solo hecho. Y para quienes no hemos vivido bajo monarquías, es rarísimo. Como a mí me parece tan raro que en España haya duques y marqueses y toda siempre me ha parecido de lo más raro. Pero es legítimo en la medida en que está sustentado por la voluntad popular. La voluntad popular en España en 1978, al refrendar la Constitución, refrenda la monarquía parlamentaria que tiene España hoy. Que a muchos no les gusta, estoy de acuerdo. Que quieren quitarla, sí, hay que cambiar la Constitución y hacemos un referendo y nos quitamos al rey, si no pasa nada. Pero hay que hacerlo democráticamente. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Bueno, ¿qué opina del rock de Maneskin? No me gusta mucho, fíjate. Las cosas que he oído de ellos están bien, pero no me emocionan. Por cierto, había el desafío de los 20 álbumes, traje 22. Después de nuestro corte vamos a hacer 22 álbumes que han salido en 2022 y que vale la pena muchísimo oír. Y todos son de música. Música, casi con melodía y armonías, instrumentos. De verdad. Esto que se hacía antes, en el pasado. Sí que me habían... ¿Qué opina de la nueva Secretaría de Educación Pública en México? Considero que era una mujer que se demostró que era corrupta y por lo tanto no tendría que tener nuevos puestos, pero el gobierno mexicano protege a sus corruptos como debe de ser, protege a sus más brutales corruptos, siempre y cuando les sean leales. Cuando dejan de ser leales, entonces ya no los protege. Pero sí, no hay duda alguna de que esta persona cometía la barbaridad de pedirle el 5% de su salario a sus trabajadores, que es una forma de corrupción muy priista, y no pasa nada, porque si usted es de Morena y es leal al presidente, le perdonan todo. De la inclusión vamos a hablar después. ¿Qué pasaría si Estados Unidos lograra anexar a México? ¿Pero por qué va a querer Estados Unidos anexarse a México? ¿Sabes la cantidad de problemas que representa eso? ¿Cuándo querría Estados Unidos anexarse a México? Se anexó lo que le parecía importante y relevante, la parte vacía. Pero cualquier creencia de que Estados Unidos tiene el más mínimo interés en anexarse a México, quien diga eso está totalmente chiflado. Igual sé por dónde puede haber salido esa idea. Vi tu video de la Guerra Fría y tengo una pregunta. ¿Por qué Stalin no se anexó a la Unión Soviética los territorios liberados y mejor puso gobiernos títeres?
porque no se podía anexar a la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía sus limitaciones y había un acuerdo de respetar las fronteras ya existentes. Una de las razones por las que precisamente uno de los elementos con los que se ponen de acuerdo los aliados es no permitir que Hitler se anexione estados completos, convirtiéndolos en protectorados, convirtiéndolos en países que dependían directamente del Reich. Y esto igual pasó con la Francia ocupada, y con Hungría, y con la Ucrania ocupada, que con Polonia, la parte de Polonia que ocupó Alemania, etc. Es decir, el crecer como país, que era lo que se proponía con su idea del espacio vital, el nazismo, es rechazado por los aliados. Hay que respetar las fronteras que ya existen. Entonces, cuando tienes a los países que quedan bajo tu dominio, por lo menos en un primer paso te habías comprometido a mantenerlos. De otra suerte, además, creo yo que es mucho más fácil controlarlos con varios líderes que el control el control que tenía que tener sobre las 15 repúblicas Stalin y los conflictos que había al interior de las 15 repúblicas. Entonces no creo que haya habido, del mismo modo que Estados Unidos no se quiere anexionar México, la Unión Soviética no tenía ninguna intención de anexionarse todos esos países con sus problemas. Lo único que se ha querido anexionar clarísimamente, Ucrania sí era una de las repúblicas socialistas, cuidado, de las repúblicas soviéticas socialistas, y lo que siempre ha querido anexionarse es Finlandia y Suecia. Motivo por el cual ahora los finlandeses y suecos quieren entrar a la OTAN. Nada más. Vamos a hacer el corte que hacemos siempre y luego vamos a regresar. Y lo voy a hacer, pero tenemos que regresar a la propaganda porque hay cosas divertidísimas de propaganda. Tenemos los álbumes que me dijeron, pero es que como hay tantos álbumes de música, ni te lo esperas. Ya ves, tenemos que hablar del CONACYT y de María Elena Álvarez Bulla. Así que no vayan a ningún lado, bueno, vayan a hacer lo que tienen que hacer y regresamos en unos 3-4 minutos.
Bueno, pues estamos de vuelta y hace unos 30 minutos el Palacio de Buckingham ha anunciado que ha muerto la reina Isabel II. Ayer le había entregado el puesto a, a la nueva primera ministra británica, y esto no lo había hecho en el Palacio de Windsor como se debía de hacer, sino en el Palacio de Balmoral en Escocia, donde estaba y donde ha muerto, porque su estado de salud no le permitía viajar hasta Windsor. Se le veía no solo muy acabada, sino con un gran hematoma en la mano, que en general esos hematomas, puedo estar totalmente equivocado, pero es de cuando te ponen vías para la vías en la vena para el suministro de medicamentos, suero, etcétera. Como quiera que sea, las especulaciones van a terminar ahora. La reina Isabel II ha muerto y ahora viene la sucesión. La sucesión podrá ser para Carlos de Inglaterra, el hombre que sería una tragedia, que sería rey, entre otras cosas, por su terrible negocio de pseudomedicinas que tiene, y que ha promovido y que ha influido y que ha tratado de presionar al Parlamento para mantener su negocio de pseudomedicinas y para luchar en contra de la medicina, y ha perseguido a personas concretas como Edzard Ernst, a quien yo entrevisté hace unos años en Naucas. Tenemos la entrevista aquí, la pueden ustedes ver, el doctor Edzard Ernst, uno de los grandes, un hombre que estudió medicinas tradicionales pensando que eran reales, pero que su razón le impidió creérselo y le llevó a ser un gran opositor a ellas en el Reino Unido, donde fue perseguido por Carlos de Inglaterra y del cual acaba de publicar además una brillante biografía el doctor Edzard Ernst. Entonces, bueno, si no es Carlos, será Guillermo, y si es Carlos, será Guillermo muy pronto de todos modos, que Carlos tampoco es ningún chavalín, pero pues está. Yo lo que quiero decir es una cosa, no importa de verdad otra vez lo que crea uno respecto a la monarquía. Esta mujer jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, en la conformación del mundo de la posguerra, en el reciclaje del Reino Unido de potencia colonial a centro de la Mancomunidad Británica de Naciones, fenómeno que ya había empezado mucho antes, pero que ella intensificó y promovió. En la existencia, en la creación, el desarrollo y la existencia de la Unión Europea. Y luego, desafortunadamente, también en el Brexit, porque ella, pudiendo haber hablado y ejercido el poder que digo que tiene, que no tienen otras monarquías europeas, pues no lo hizo. Así que no podemos negar el hecho de que se trata de un personaje fundamental para comprender el siglo XX, y como tal se le tiene en cuenta a esta señora reina Isabel II. Y además, y esto es que hay que decirlo, es que la tía era divertida. Todavía hace poco hizo un anuncio con el oso este, que es muy representativo. Es un oso muy querido en el Reino Unido. El oso, por supuesto, hecho en CGI, en generación de imágenes computarizadas, y ella hablando con el oso. Y luego los chistes que hacía en fin, algunos cortos cómicos con sus nietos. La verdad es que además la tía era divertida. Rápido. ¿Para cuándo la reacción a La Barranca? Creo que le van a gustar. No, me gusta musicalmente, sí, musicalmente me gustan mucho, pero estuve viendo sus letras y son las clásicas letras del rock mexicano, de por favor, la mitad del tiempo que le dedicas a tu instrumento, dedícasela al lenguaje, al idioma, a aprender a escribir, a aprender a rimar, a aprender métrica, a aprender ritmo, no el ritmo de la música, sino el ritmo del lenguaje hablado, que tiene que coincidir con el ritmo de la música para que no digas cuánto te extraño mi amor, que eso lo vemos constantemente en la indigencia conceptual de las letras del rock mexicano, que siempre me ha parecido horrible. Mira, Agustín Lara puede haber sido un cursi, pero manejaba el lenguaje con una precisión absolutamente de bisturí.
Y lo que tenemos ahora, tienes a grandes letristas como Jaime López o como José Cruz, pero en general son matanceros del lenguaje, son verdaderos carniceros del español, y así no va. Y lo que he oído de La Barranca está exactamente en ese nivel. Es verdad que detrás del antinatalismo y el ecologismo político está la derechueca. La derecha, sí, no sé, no tengo idea, no creo. ¿Qué opinas del uso de la energía nuclear de forma pacífica? Lo he dicho 1000 veces, que necesitamos la energía nuclear para puentear este momento en que tenemos que dejar lo más pronto posible de consumir energías fósiles y el momento en que tengamos las energías que todos queremos, limpias, sostenibles y sin emisiones de gases de invernadero y verdes, si quieres. Pero en el puente entre la realidad de hoy, lo que necesitamos hacer hoy y lo que queremos tener mañana, lo único que nos puede ayudar son las nucleares. Así que siempre lo voy a decir. Ya hablé de bastante. Ya hablé de Chile. Entonces vamos a hablar primero una cosa. Luego lo voy a poner aquí abajo. Pero hice ayer un pequeño corto que está en mi canal. Lo pueden ustedes ver en mi canal en YouTube, preguntando quién es el dueño de la mina. Preguntándole a Andrés Manuel López Obrador quién es el dueño de la mina. Y quiero pedirles que tomen el enlace de ese corto, que se llama ¿Quién es el dueño de la mina?, y se lo manden a todos los adeptos del López Obrador. A Pedro Miguel, que me tiene bloqueado, navegaciones en Twitter. A Ackerman, a El Fisgón, a Pedro Salmerón, a los que están vivos de la jornada, a Carmen Lira, porque si no van a decir quién es el dueño de la mina, que finalmente es el responsable de la muerte de los 10 mineros, por lo menos vamos a avergonzarlos. Es un minuto, es menos de un minuto, el que dedico a preguntar quién es esa persona y por qué la está protegiendo el presidente de la República y toda su corte imperial. Así que por favor los invito, búsquenlo en el canal y mándenselos por Twitter, por Instagram, por Facebook, por correo electrónico, por como sea. Por lo menos que se avergüencen de la muerte de 10 mexicanos que merecerían mejor suerte y a los que están despreciando desde las alturas del poder político y económico de México. Así que bueno, vamos a hablar de algo agradable por un rato, para luego volver a cosas más tristes. Me desafiaron. No me desafiaron. Sí, hubo algo de desafío en el asunto. Voy a contarles por qué. Yo comenté que no entiendo. Primero que nada, es muy lógico que los grandes discos de los últimos 20 años, por ejemplo, los más vendidos y los más escuchados y los que más honores han obtenido en general, pues no han sido discos ni de hip hop, ni de reggaetón, ni de rap. Generalmente son baladitas y pop, así como muy light, pero como quiera que sea, es música. Tiene armonía, tiene melodía. Es raras veces que el disco del año ha sido un disco de hip hop, lo que pasó una vez con Eminem y poco más. Entonces yo decía que yo vivo en otro universo musical, para bien o para mal. Y vivo en un universo musical en el cual hay música. El blues, el punk celta, el metal, cada vez más me estoy metiendo en el metal. La música de cantautores, el rock de raíces, muchas formas de rock independiente, el blues, que está completamente vivo, distintos aspectos del folk o derivados del folk, etcétera, etcétera. O sea que en este año fácilmente había 20 álbumes musicales que yo podría enlistar que vale muchísimo la pena escuchar. Y entonces, pues aquí los tienen ustedes. No voy a poder hacer una reseña de cada uno, porque nos tomaríamos horas,
Pero rápidamente, luego voy a poner la lista en la descripción de este video y en la descripción, por supuesto, en la sección correspondiente. Empezamos con The Dreadnoughts, Roll and Go. Es un grupo de punk folk canadiense que tiene cosas extraordinarias, deliciosas. Dead Horses, Brady Street. Dead Horses hacen desde raíces tradicionales, folk indie y mucha experimentación de carácter musical, pero el resultado es excelente. Uno de mis grupos favoritos, Fara. En realidad es un cuarteto que en realidad es un trío, son tres violinistas, tres violinistas mujeres, una de las cuales canta maravillosamente bien, además de tocar el violín, y que generalmente están acompañados al piano o a la guitarra por un chico que va cambiando conforme pasan los años, entonces, pero ellas se mantienen. Hicieron este maravilloso álbum que se llama Energy Islands, sobre la idea de que el lugar de donde vienen ellas, que son las islas de Orkney en Escocia, es uno de los grandes generadores de energía, precisamente en el Reino Unido. Entonces hace una larguísima serie de canciones sobre el tema. Es espectacular, fundamentalmente instrumental, por cierto. Ya saben ustedes que no existen los instrumentales de hip hop ni de rap, porque serían todos atún con pan, 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 y ya. Todo es atún con pan, como dice una amiga mía. Lice era un trío que tiene las cosas más maravillosas de música con raíces en el folk y con raíces en el medievo de Bélgica. Ellas cantaban en francés, en flamenco o en holandés si quieren ustedes, pero a veces en italiano, en inglés, en algo tienen por ahí en español, tocaban varios idiomas. Una de las integrantes se ha ido, hacía 8 años que no sacaban disco, pero las dos integrantes restantes han decidido sacar un nuevo disco. Este es totalmente en flamenco, pero se pueden encontrar las traducciones. La noche más larga, De Langste Nacht, de Lice, y siguen sonando maravillosamente bien. Se las recomiendo vivísimamente. Fisherman's Friends es un coro de pescadores, son 10 o 12 ellos, son divertidísimos, hacen música de pescadores y shanties marinos, pero esta es la banda sonora del documental que se hizo sobre Fisherman's Friends, que se llama Uno y Todos, One and All, pero es todo música de este grupo coral que es maravilloso, también se los recomiendo mucho. Y a todos estos, para darles un toque a estos grupos, pueden encontrar algo de ellos en YouTube, probarlos, ver si les gustan o no les gustan. Place of Growth, Hogtail. Hogtail tiene a mi violinista folk favorita, que es Brittany Haas, y tiene a un gran mandolinista, tiene a un gran guitarrista y tiene un gran contrabajista, y juntos se dedican a hacer música instrumental, pero música instrumental original, basada en la música folclórica, en la música tradicional, muchas veces en el bluegrass, pero con evoluciones que hablan claramente que estamos ante 4 músicos de un nivel altísimo. Muy recomendable. Spellbound, del grupo Murder by Death, que es rock indie, del más potente que hay en este momento. No, vamos, se los recomiendo todos porque les recomiendo todo. Me dicen que ya no existen cantautores, claro que existen y existen un montón, y varios de los que más me gustan no han sacado disco este año, pero van a sacar disco. Pero uno de los que pueden ustedes escuchar ahora es Joe Robinson. Este álbum se llama The Price, él es australiano y hace rock, blues, folk, etcétera, pero todo dentro de la idea del cantautor. Esto es la más grande maravilla que ha salido hasta este momento. Son 4 discos. I Am the Moon, de The Tedeschi Trucks Band, que durante el confinamiento, la banda, que es una banda grandísima, no me acuerdo si eran entre 9 y 12 integrantes de la Tedeschi Trucks Band, de Susan Tedeschi, la grandiosa blusera, y de Derek Trucks, el mejor guitarrista de slide que existe en el mundo en este momento, pues la banda de alguna forma se aisló junta durante el confinamiento y se pusieron a escribir esto, que son 4 discos, y son maravillosos. Del pasado más antiguo viene Elvis Costello. Elvis Costello siempre ha sido uno de los genios musicales del rock, a veces menos comprendidos o difundidos, pero que siempre ha estado allí, y hace un disco maravilloso que se llama The Boy Named Liv, ahora con un grupo que se llama The Imposters, que son los grupos que lo acompañan esencialmente. Y del pasado también, no de tanto pasado, pero de un pasado lejano también viene Korn con Requiem.
Korn sigue produciendo discos de una calidad extraordinaria y este no es la excepción. Green Sky Bluegrass, este es un grupo de bluegrass progresivo, de gente que hace experimentación musical a partir del bluegrass, que es este tipo de música que no es tradicional, surgió en la década de 1940 en Estados Unidos con un grupo que se llamaba precisamente Bluegrass y que estableció todo un estilo que se ha seguido hasta la fecha. Green Sky Bluegrass hacen bluegrass progresivo, tiene una calidad musical extraordinaria. Una de mis guitarristas favoritas de este momento, que proviene del bluegrass, pero que trabaja dentro de todo el mundo de lo tradicional, es Molly Tuttle, que ahora se hace acompañar por un grupo que tiene una violinista que sería mi segunda o tercera violinista favorita del folk. El grupo se llama Golden Highway y esta canción Crooked Tree. La canción además dice que el árbol que crece torcido, pues nunca se lo llevan al aserradero porque es más difícil hacer tablas con el árbol que crece torcido. Y ella es un árbol que crece torcido, es una mujer que padece alopecia areata y durante muchos años lo ocultó y desde hace unos años ha demostrado que puede funcionar y cantar y componer y tocar la guitarra como Dios, porque ha ganado 2 veces la mejor guitarrista de folk de los Estados Unidos, no la mejor guitarrista mujer, la mejor persona que toca la guitarra, la ha ganado 2 veces, es una guitarrista fuera de serie y funciona perfectamente bien con y sin la peluca. La mejor voz o una de las mejores voces del blues en el Reino Unido es Els Bailey, que ha sacado este año, estamos en septiembre y todo esto ha salido este año. Els Bailey, Shining in the Half Light, maravillosa. Hablando de voces, Lizzie Hale. Es Hailstorm, es rock pesado, les dicen que hacen metal, si quieren es metal, me da igual. Lizzie Hale es toda una fuerza dentro del rock y acaban de sacar esta maravilla que se llama Back from the Dead. Luego tenemos Life on Earth con Hooray for the Riff Raff, que es el nombre, viva la gente vulgar. The Riff Raff es la gente común, pero con cierto tono despreciativo. Y Hooray for the Riff Raff es el nombre que se ha dado a esta cantante que tiene raíces dominicanas, que trabaja en Estados Unidos, que es enormemente experimental. Y el disco es muy interesante. No es del todo mi gusto, pero es muy interesante y vale la pena escucharlo. Mi álbum favorito de este año, sin duda alguna, Error the Warning. No hay una canción mala. Me encuentro todos los días, que no lo oigo todos los días, a ver, no estoy loco, pero que traigo en la cabeza, no una canción que se te pega, porque eso es hasta molesto, sino distintos temas de las distintas canciones, porque melódicamente lo que están haciendo es canciones muy cercanas a nuestro gusto musical, por lo menos al mío. Jake Herges Fussell o Shergis Fussell o Shergis Fussell, no sé cómo se apellide, llamarse Herges en el siglo XXI como aquel viejo guerrero griego era, sí, pues no es muy común, pero Jake Herges Fussell o Herges Fussell hace folk blues del sur de los Estados Unidos y tiene unos conceptos y unas letras que vale muchísimo la pena escuchar y las canta con toda la humildad que corresponde a lo que hace. Luego tenemos esto que se llama Dragon New Warm Mountain I Believe in You, montaña tibia de dragón nuevo creo en ti, o algo así, de Big Thief, que es rock indie, que me parece uno de los discos que hay que oír este año, pero sin duda alguna. Joan Shaw Taylor, una de las mejores blueseras del Reino Unido. Como guitarrista se le pone enfrente a cualquier guitarrista que ustedes quieran, como cantante también. Este es su disco de un concierto en vivo y acaba de anunciar que en octubre va a sacar otro disco de estudio, todo producido por Joe Bonamassa, que en este momento es el gran impulsor de que el blues debe seguir vivo. Cantautora también Anna Tibel con Outsiders, que es un disco extraordinario en cuanto a... tiene una voz preciosa ella y además tiene unas letras enormemente audaces. Y para terminar, uno de la vieja guardia que tiene casi mi edad, creo que nos vemos no tan mal los dos, es Popa Chovy, uno de los mejores guitarristas de blues, rock, de lo que ustedes quieran. Hace una versión del Aleluya de Leonard Cohen con la guitarra que te rompe el alma, de Somewhere Over the Rainbow, del Mago de Oz. Es un guitarrista extraordinario, escribe letras muy cercanas y ahí sigue, es Popa Chovy. Ahí tienen ustedes 20 álbumes de música de grandísima calidad
que vale la pena muchísimo escuchar, que puede ocupar muchísimas horas de su tiempo, y eso es solo lo que ha salido en la primera mitad de 2022. No estamos condenados al hip hop y al reggaetón, sépalo quien tenga que saberlo. Y ahora vamos a pasar a lo más difícil del día de hoy, creo yo. Lo que sí me van a perdonar, es que ya no responda yo a cuestiones del chat, y le voy a pedir a quien sea que me pueda hacer el favor que desde esta chat de Noé Rojas, de una federación de países como la de planetas de Star Trek, que es lo que queremos muchos, un gobierno federal mundial, desde este Noé Rojas para abajo, si los pueden juntar y me los mandan en un documento, trataré de responderlos el día de mañana, porque esto sí lo quiero tocar hoy y no sé cuánto tiempo me vaya a tomar. Vamos a hablar de la responsable del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, María Elena Álvarez Bulla, y su campaña en contra de la ciencia. Miren, el 19 de julio de 2018, cuando acababa de ganar las elecciones López Obrador, y todavía no tomaba posesión, por cierto, hice este video que se llama Ciencia, Creencia y Control, al que han seguido varios dedicados al mismo tema. Advertía yo del peligro que representaba el hecho de que alguien como María Elena Álvarez Bulla fuera encargada, nombrada responsable de la ciencia en México. ¿Por qué? Porque es una renegada de la ciencia. Sí estudió ciencia y sí ha practicado la ciencia, sí ha ganado premios en ciencia, pero en el fondo sospecha y odia la ciencia, como ha sido el caso de varios científicos que se han dedicado a la mística y al esoterismo y a la charlatanería. Pensaría yo en biólogos tan importantes como Rupert Sheldrake, que fue importante, luego se convirtió en un loco que creía en la telepatía, o como el propio premio Nobel Luc Montagnier, que acabó creyendo en la homeopatía y en cuestiones absolutamente delirantes. Bueno, el 6 de septiembre nos dice: les dejo este video sobre medicina y saberes tradicionales que son custodiados por pueblos originarios. Fíjense que la redacción tiene lo suyo, son custodiados. Hay una custodia de unos saberes que son inamovibles y que los pueblos originarios, que no está muy bien definido qué son, custodian. Y desde el CONACYT se impulsan proyectos de investigación científica, que me parecería muy bien, e incidencia, que reconocen sus aportaciones, diversidad y lugar en la historia. A ver, espérate. ¿Qué aportaciones? ¿Dónde sabemos cuáles son esas aportaciones? Su lugar en la historia no tiene nada que ver con esto. Su diversidad es irrelevante para efectos de la ciencia. Lo importante es las aportaciones. ¿Cuáles son las aportaciones? Pues no nos lo dice nunca. Lo que nos enteramos es que apuesta por la herbolaria y la medicina tradicional en la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué es lo que ocurre? En su reniegue de la ciencia, en su renegación de la ciencia, no sé cómo se conjugue eso. Yo reniego, tú me reniegas, eso es una renegación, sí. En su renegación de la ciencia, lo ha dejado muy claro Elena Álvarez Bulla cuando siempre ha hablado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, poner las humanidades primero porque le parece que la ciencia tiene varios problemas desde su punto de vista ideológico, principalmente que no es hecha por indígenas, y eso le parece gravísimo y por lo tanto es rechazable. Pero por otro lado, las creencias, supersticiones y fantasías de los grupos indígenas deben ser considerados a la altura del conocimiento científico. Es lo que ella llama, en un delirio bastante preocupante, creo que lo tengo por aquí, no lo tengo, esto es trágico, no lo tengo. Es lo que ella llama la pluralidad epistémica, es decir, hay muchas formas de conocer, según esto. Y entonces todos deberíamos ser respetuosos con las distintas formas de conocer. Yo estoy de acuerdo. Mire, por ejemplo,
Usted puede aprender a tocar la guitarra utilizando el sistema clásico que de alguna manera Andrés Segovia impulsó, con todas las características de cómo poner cada una de las manos y qué ejercicios hacer para tocar la guitarra clásica. Pero usted también puede aprender a tocar la guitarra con un guitarrista de rock, que va a tener otras posiciones de las manos y va a tener otra forma de manejar los dedos, o probablemente toque con púa, y probablemente sea totalmente diferente. Yo recuerdo que mi profesor de guitarra se enojaba cuando veía mi dedo encima abrazando el mástil de la guitarra, porque en la guitarra clásica el dedo siempre tiene que estar recto en contra de la parte más gorda del mástil de la guitarra para que estos dedos estén libres. Esa es la teoría. Por supuesto, cuando veías a Jimi Hendrix pisar la sexta cuerda con el dedo pulgar gordísimo, larguísimo que tenía, pues los profesores de guitarra clásica estallaban. Hay distintas maneras de aprender la guitarra. Son, digamos, variedad epistémica. Voy de acuerdo. Pero hay una sola forma de saber si algo cura o no cura. Es el método científico. No puedes decir que el que alguien crea que algo cura es una forma de conocimiento igual que cuando demuestra científicamente que algo cura, como los antibióticos. Porque estás desvirtuando el concepto de conocimiento, igualándolo a la creencia, a la superstición, a la fantasía, a la tradición, a la suposición, a la especulación. Y eso no es conocimiento, en modo alguno. Pero dice ella en el tweet que nos deja un video, y dice ella aquí que al terminar este rollo que echó durante la homilía semanal del presidente de la República, pues que nos dejaba este video. Vamos a ver un video de 3 minutos, pero lo voy a ir parando para comentar algunas cosas. Oye. Para nosotros, una mirada puede ser medicina. El canto del pájaro puede ser medicina. El viento es medicina. El agua es medicina. Vamos a parar allí, rápidamente. ¿Puede ser medicina? Sí. Admitamos la posibilidad de que el canto de las aves pueda ser medicina, que el viento sea medicina, que el agua sea medicina. Pero, ¿cómo lo sabemos? El que alguien te lo diga porque se lo enseñó su papá, porque su papá se lo enseñó a su abuelo, porque su abuelo se lo enseñó a su bisabuelo, y su bisabuelo se lo enseñó a su tatarabuelo, y así sucesivamente, pues no es garantía de nada. Aquí hay dos problemas. Si tú aceptas esta afirmación, primero que nada estás engañando a esta persona, diciéndole que lo que dice es indudablemente cierto, cuando no lo es, cuando no está demostrado. Pero también estás engañando a las personas a las que les den canto del pájaro, viento y agua como medicamento, cuando lo que necesitan es un medicamento oncológico pediátrico, por ejemplo, para un cáncer infantil de los huesos. No es lo mismo. Pero vamos a ver cómo se mezclan en este video conceptos que nada tienen que ver. La creencia en curaciones o en formas de curación antiguas con la ecología, con la cultura, con la dignidad humana, que no tienen nada que ver. México es uno de los países biológica y culturalmente más ricos del planeta. ¿Y qué? En el territorio habitan cerca de 25 millones de hablantes de lenguas indígenas. ¿Y qué? Gracias a la custodia de los pueblos originarios, se ha conservado la riqueza de nuestro país. Su presencia en todas las zonas ecológicas y de conservación ha sido fundamental para su resguardo. A ver, aquí ya tenemos un problema grave. El hecho de que existan personas que hablan lenguas indígenas ha permitido que esas personas resguarden la riqueza ecológica y cultural del país. No lo sé. Pero al no tener los datos para poderlo aseverar o no, mi pregunta sería, ¿a qué precio?
al precio de enfermedades endémicas, al precio de no acceder a la educación, al precio de ser discriminados y despreciados por los criollos y por los mestizos en México, al precio de nunca tener comunicación, al precio de no tener electricidad, agua potable, drenaje, acceso a la educación superior, que la educación que hay en los pueblos es de calidad bajísima, sobre todo en los pueblos indígenas y en los pueblos más pobres, porque indígena, pobre y rural son casi sinónimos en México. El que supuestamente las personas de habla indígena hayan hecho eso, primero tendría que demostrarse. Por ejemplo, sabemos perfectamente que los lacandones han ayudado a destrozar la selva lacandona porque vendían, a falta de otros recursos económicos, vendían a empresas madereras sus terrenos ejidales forestales. Yo lo vi en esto. Es decir, la idealización que representa el solo hecho de que hables una lengua indígena te hace custodio de la cultura y de la riqueza ecológica de la nación es una falacia. Pero es una falacia muy bonita. Aquí vamos a otra cosa. Al primero le llamaban maestro sin tener una maestría, a ella le llaman médica tradicional y no creo que haya estudiado medicina. Sanar es el querer hacer que los demás también se sientan bien. Es una alegría. Así empieza uno a curar. Finalmente, filosóficamente, es el propósito de lo que hago como científica. Estoy al servicio de los médicos tradicionales. A ver, no sé qué hace ella como científica, porque hay muchas cosas que se pueden hacer como científico, pero ponerse al servicio de los médicos tradicionales no lo entiendo. ¿Quiere decir que vas a validar científicamente aquello que no está validado científicamente? Tenemos un problema muy grave con esto y con el tema de la herbolaria al que voy a entrar de una vez. Muchísimas cosas, medicamentos proceden de plantas. Y te lo dicen siempre, ¿no? Tienes la digitalina, tienes la aspirina, tienes la morfina y tienes recientemente la artemisinina. Y son los 4 ejemplos que todo el mundo usa. De los literalmente cientos de miles de plantas que en todo el mundo se utilizan para atender afecciones para las cuales no tienen ningún efecto. De estos cientos de miles, si no es que más plantas, ¿tenemos 4 ejemplos? Bueno, no, hay más. Voy a poner un ejemplo. El cromoglicato se utiliza para la prevención del asma. Está basado en una planta cuyo ingrediente activo es la quelina. Y en el Medio Oriente se utilizaba como remedio para el asma. Magnífico. De una cosa, la gente creía que servía para el asma, lo había visto empíricamente que servía y lo hemos podido demostrar. Pero en Egipto también se utilizaba para tratar los cálculos renales. Y los efectos de la quelina en los cálculos renales son ninguno. Tenemos 2 visiones totalmente diferentes. Una acertó, la otra no. Tenemos otros más complejos. El etopósido, por ejemplo, se sintetiza de la podofilotoxina que produce la mandrágora americana. Pero en la medicina folclórica se ha utilizado para muchísimas cosas la mandrágora, para muchísimas cosas, ninguna de las cuales era el cáncer. Es decir, el hecho de que se crea que una planta tiene ciertas propiedades y luego científicamente se descubra que esa planta tiene otras, no es un punto a favor de la herbolaria tradicional. Y sin embargo así nos lo quieren vender. Es que proceden de las plantas, claro. La mayor parte de los medicamentos proceden de las plantas porque las plantas generan las moléculas complejas que se relacionan con las moléculas complejas de nuestro cuerpo. Voy a poner un ejemplo más. Los alcaloides vinca, como la vincristina y la vinblastina, que son anticancerígenos, son medicamentos oncológicos muy importantes, se sintetizan a partir de una florecita, no me acuerdo cómo se llama en español, el periwinkle. Bien,
Es maravilloso que de las plantas obtengamos un anticáncer, pero los remedios folclóricos se utilizaban como antidiabético en Jamaica y Madagascar, para tratar las picaduras de avispa en la India, como lavado de ojos en Cuba y como poción de amor en la Europa medieval. Si la Europa medieval tenía sus remedios ancestrales, ¿por qué no volvemos a ellos? Hoy escribía yo precisamente mi artículo del sábado sobre la sífilis para el periódico El Correo, y una de las cosas que veíamos era cómo se había utilizado el mercurio para tratar la sífilis, y lo que se logró fue matar a muchos pacientes de sífilis de envenenamiento por mercurio. Pero el mercurio es una medicina tradicional, ancestral. Se usa desde hace más de 3.000 años. Desde que el hombre descubrió algo que era tan atractivo como ese metal líquido, seguramente tenía propiedades. Es un veneno. Estamos igualando cosas distintas y estamos engañando a la gente. CONACYT, de la Cuarta Transformación, impulsa y orienta los esfuerzos de científicas y científicos a través de los programas nacionales estratégicos que articulan la investigación y la incidencia en los territorios e impulsan una agenda de ciencias que reconoce los saberes tradicionales, sus aportaciones, diversidad y su lugar en la historia. Lo han repetido, lo vuelvo a decir, reconocer sus aportaciones solo se puede hacer si lo sometemos a la investigación científica, pero si estamos al servicio de los curanderos tradicionales, no lo vamos a hacer, porque se consideraría, piensen ustedes en este esquema, si a uno de estos curanderos, que lo hacen de todo corazón, si no tienen otra cosa para enfrentar la enfermedad, que aunque sea esa creencia ancestral falsa, imagínate ir con una de estas personas que lo hacen de todo corazón y decirle, oiga, esto que usted aplica para esta enfermedad, no solo no la cura, sino que además tiene estos efectos secundarios que pueden causarle problemas a sus pacientes. Sería muy duro, pero desde el punto de vista ideológico representa una ofensa que estos no están dispuestos a cometer contra los indígenas. En muchas comunidades la misma gente hace una distinción y sabe a dónde recurrir en función de lo que le sucede. No desconocen la importancia de los avances, digamos, científicos y tecnológicos de la medicina, pero tampoco desconocen el hecho de que haya una manera de atenderse que no está dentro de ese marco. El asunto no es nada más ver qué tanto es una medicina tradicional o moderna, sino a qué está respondiendo. No. El asunto es ver si cura o no cura. No a qué responde. Responde a las creencias, responde a la forma de ver. Pero eso no le da un valor desde el punto de vista curativo. Pero lo que me está diciendo este señor, este científico presunto, es que la gente sabe cuando está enferma de algo si la va a curar una medicina, un medicamento moderno, un tratamiento desarrollado en los últimos años, unos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, o la va a curar un té de algún producto vegetal de su zona, que solo existe en su zona. Y la gente lo sabe porque es sabia. Mira, no, la gente no lo sabe. Y el que haga esa distinción es la diferencia entre la vida y la muerte. Este fenómeno nos está hablando de necesidades a las cuales esta práctica y estos saberes dan respuesta. A costa de la salud. Nos importa mucho desde la salud pública. Por lo visto, la no. medicina tradicional es ancestral y que se hereda de generación a generación. Como el mercurio. Una lengua que se pierde es una cultura que se pierde. Además de... ¿Qué tiene que ver una lengua, su tradición, sus poesías, sus cantos, todo lo que los lingüistas tratan de proteger cuando se distingue una lengua para conservar la cultura que generó esa lengua, con la curación? Nada. Pero si lo mezclamos todo, parece que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Y voy a hablar de eso cuando acabemos. Los pronaces
La red de jardines etnobiológicos del CONACYT procura el resguardo de la riqueza biocultural de México. Poder conocer el estado de conservación de los recursos utilizados dentro de la medicina tradicional. Entonces, para eso yo voy a estar en contacto con una red de jardines medicinales. Quienes son responsables de esos jardines son médicos tradicionales. Estos espacios de encuentro y paz con nuestras raíces culturales nos dan identidad y sustento hacia el porvenir. No. Una cosa es que estés con tus raíces culturales y otra cosa es que eso cure. Es mezclar las cosas para hacerte sentir que tienes la obligación de sustentar las patrañas médicas del pasado. Porque en cada pequeña comunidad humana, la gente se ha tratado de curar con los elementos que había a su alrededor, que son distintos de los que viven del otro lado de la montaña o del otro lado del río o del otro lado del océano o 4 cordilleras más allá. Y todos tienen sus creencias atendiendo a la riqueza biológica que tienen a su alrededor y buscaron las curaciones allí. Y en el 99,999% de los casos no curaba lo que tenían a su alrededor. Si no, imagínense, tendríamos millones de soluciones para cada enfermedad. No tendríamos problemas. La realidad es que muchas de estas tratamientos tradicionales no hacen nada y muchos hacen daño, y lo sabemos. México ha demandado el quehacer de una ciencia comprometida con las necesidades. Me encanta esto, perdón, tengo que regresar un poco porque del CONACYT me procura deja el resguardo de la enloquecido. riqueza biocultural de México. Poder conocer el estado de conservación de los recursos utilizados dentro de la medicina tradicional. Porque me encanta que hablen de la medicina tradicional como si fuera una y no como si fuera absolutamente diferente y dependiente de la geografía, de los distintos grupos etnolingüísticos que viven en entornos geográficos diferentes, que viven en entornos ecológicos diferentes. Se inventan una medicina tradicional única como lo hizo Mao con la medicina tradicional china. Entonces, para eso yo voy a estar en contacto con una red de jardines medicinales. Quienes son responsables de esos jardines son médicos tradicionales. Estos espacios de encuentro y paz con nuestras raíces culturales nos dan identidad y sustento hacia el porvenir. Identidad y México sustento. ha demandado el quehacer de una ciencia comprometida con las necesidades. Perdón, lo que se vio es una persona que está utilizando un vaso con una vela para provocar la succión en la piel de la espalda de una persona, que es una práctica china que no tiene nada que ver con las supuestas raíces culturales de la medicina tradicional mexicana. ¿Por qué? Porque esa medicina tradicional que se imaginan que es tal cual la que tenían los grupos indígenas mexicanos en 1521 antes de la conquista, en 1520 antes de la conquista por parte de los españoles y de los europeos, ha sido sometida a 400 años, más de 400 años, de influencias de todo tipo, esotéricas, de creencias, de hinduistas, de evangélicos, de charlatanes de todo tipo que pasan por los pueblos y dejan atrás su huella como todas las huellas culturales del mundo. Y esta gente se quiere creer que esto es la pureza etnobiológico-cultural médica que nos va a salvar de todos los problemas. Desde la población. El CONACYT contempla que los derechos de propiedad intelectual de obras e invenciones financiadas con recursos públicos, así como los saberes ancestrales, se reserven para el bienestar del pueblo de México y para nadie con más, el fin de evitar la privatización, la explotación de la biodiversidad y el despojo a las comunidades de sus conocimientos tradicionales. El despojo de los conocimientos a mí me llama muchísimo la atención. Nadie te puede despojar de tus conocimientos. Puede usarlos ilegítimamente y quizás debas tener derechos sobre ellos, pero nadie te puede despojar de ellos. Solo un paréntesis. Bueno, esto termina aquí. Miren, hay un poco la idea de que vas a hacerle justicia a los indígenas engañándolos. Hay una deuda histórica
con los pueblos indígenas en América Latina en general y en México de una manera absolutamente desgarradora. Es un país profundamente racista y lo hemos comentado. Pero la deuda que se tiene con los pueblos indígenas no se paga así. No se paga diciéndoles: tu fantasía es tan buena como la realidad. No necesitas a los médicos. Si tú sabes cuándo tienes que atenderte con el curandero, con el brujo, al que ahora le llamamos médico porque suena guay, médico tradicional. Es una forma de colonización tan salvaje y tan brutal por parte de ciertos grupos que a mí siempre me ha aterrorizado. Lo tuyo es tan bueno como lo mío. Tú sigues viviendo en la miseria, en la ignorancia, en la enfermedad, en la mortandad materno-infantil, que es mucho más alta entre los indígenas que entre las personas que no lo son, que es mucho más alta en el campo que en la ciudad. Sigue viviendo con una esperanza de vida más reducida que la mía, porque la máxima esperanza de vida en México, por poner un ejemplo, la tiene la Ciudad de México con su contaminación, con todos sus problemas. Esto es de 2019. Y quienes tienen la más baja esperanza de vida, 3 años menos, están en los estados de México, donde están las mayores concentraciones de pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que los indígenas viven menos que los que no lo son. Y no por ser indígenas, sino porque no tienen acceso a la salud, porque no tienen acceso al transporte, porque no tienen acceso a una serie de satisfactores, incluso nutricionales, que mejorarían su calidad de vida, pero el elemento salud es fundamental. La mortandad materno-infantil en México y en todos los pueblos indígenas ha sido objeto de estudios constantes. Es de la CEPAL, pero con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que no veo desde aquí, sobre mortalidad materna en pueblos indígenas y cuáles son las fuentes de los datos que se obtuvieron. Es decir, está muy estudiado cuáles son los elementos que faltan para que los indígenas vivan la misma cantidad de años con la misma calidad de vida de que aquellos que los que están cobrando en el CONACYT. Y que los científicos estos que van a apapachar indígenas, a engañarlos, a hacer coloniaje intelectual, pero muy simpático, muy amable, muy amoroso y muy Bartolomé de las Casas, pero ellos luego, el día que se enferman, regresan a México y van a un médico. Y los más ricos, los más poderosos, irán a Rochester. Y las personas a las que están engañando están allí muriéndose de enfermedades que ya están desaparecidas en otros espacios. Están teniendo muertes de niños menores de 5 años por cuestiones absolutamente prevenibles. Pero gastamos en jardines etnobotánicos para engañar a los indígenas, en vez de gastar en programas de salud, en vez de llevar clínicas, en vez de llevar médicos. Es todo un embuste gigantesco que toca las fibras más sensibles de muchos mexicanos que están conscientes de que hay una deuda histórica. Pero esa deuda histórica se cubre dándoles libertad, no eligiendo por ellos. Oye, mira, tenemos esto, se ha descubierto esto. Tú perdonarás que lo hayan descubierto personas que no eran indígenas, pero tu coche lo han hecho japoneses y tu coche sirve, ¿no? O el autobús en el que te mueves, o alemanes o estadounidenses, ve tú a saber. A lo mejor lo hicieron negros estadounidenses y perdonarás que tú no seas negro. Pero tenemos estas ventajas, tenemos toda esta información, tenemos esta medicina, tenemos estos datos que nos demuestran que esto sí cura y esto no cura, que esto ha aumentado la esperanza de vida, que esto ha disminuido la mortandad materno-infantil. Tenemos estos datos, tenemos estas pruebas, tenemos estas demostraciones. ¿Qué prefieres? Y al mismo tiempo vamos a estudiar los remedios más populares para ver si tienen alguna base. Pero yo les recuerdo que para llegar a la artemisinina, la premio Nobel Tu Yu, que fue la que encontró la artemisinina como alternativa contra la malaria y que hubo que alterar mucho para que realmente sirva para la malaria, no es tal como sale de la Artemisa annua como cree gente como Pamies,
Ella misma habla de que tuvo que desechar miles de plantas que las distintas tradiciones médicas chinas decían que atacaban la malaria y no lo hacían. Miles de plantas para llegar a una que alterada como la aspirina, que se alteró el ácido salicílico convirtiéndolo en ácido acetilsalicílico, fuera un elemento de terapéutico real para el ser humano. Pero es el indígena el que tiene que tener el derecho a decidir, oye, ¿quieres vivir así? ¿Quieres tener estos conocimientos? ¿Quieres esta atención médica? ¿Quieres casas así o quieres casas así? Y te ayudaremos porque te hemos aplastado durante 200 años. Los propios mexicanos, ya no te cuento los 200 años que estuvieron bajo el dominio colonial, 200 años donde han sido humillados por los propios mexicanos, pero así no se pagan las deudas históricas que se tienen con los indígenas, como cree Álvarez Bulla, engañando a la gente diciéndole que es conocimiento aquello que claramente no lo es, y si lo fuera, ella estaría usando mercurio para curarse, y apuesto a que no lo hace. Ya me metí en suficientes líos. Vuelvo a pedir que yo sigo siendo mexicano, por supuesto, ¿no? Eso no se quita. Gracias a Gabriel por el superchat. Solo estoy dando las gracias por los superchats porque es gente que, pues, muchas gracias, muy amables por aportar un poco, porque este canal gasta dinero. Vieron, he ampliado, ahí sí se ve, he ampliado la estantería porque vamos a cambiar un poco el emplazamiento de la cámara y una serie de cosas. Feliz día de Star Trek, es día de Star Trek, no lo sabía. René Orozco, muchísimas gracias por el superchat. Magdiel Alonso Sánchez Mena, muchas gracias también por el superchat. Pese a la noticia del fallecimiento de Isabel, me permito preguntar, ¿hará un video hablando de Isabel y toda la Casa Real y toda la polémica? No creo que eso está en los medios de comunicación y va a estar en los medios de comunicación, además de manera intensísima y amplísima, y no le veo dedicar. Hablé sobre lo que creo de las monarquías ya en un video sobre monarquías, que los que se dedican a luchar contra la monarquía española, como si la monarquía española de hoy fuera la de Alfonso XIII, pues les pareció muy mal. Pero bueno, voy a terminar y vamos a irnos un poco más largo hoy, porque había otra cosa que sí quería yo comentar. Lo que pasa es que sabía yo que me iba a extender mucho con lo de CONACYT, pero es que es una vergüenza lo que se está haciendo a la gente que no le debería estar haciendo nadie. Bueno, el otro día hablábamos de la propaganda rusa y hablábamos de algunos de los elementos que manejaba la propaganda, pero el otro día, a través de Deutsche Welle, que es la televisión alemana, la televisión estatal alemana, hay que aclararlo, me encontré con una serie de cosas que me divirtieron muchísimo, porque revela cómo se maneja la propaganda rusa al interior, no la que nos hacen a nosotros a través de Russia Today y gente así, sino la propaganda que se hace al interior de Rusia. Y hay unos ejemplos maravillosos. Miren, este señor, que es un diputado de la Duma es el Congreso de los Diputados, el Congreso Legislativo de la Federación Rusa. Siempre hablamos de Rusia y hay que hablar de la Federación Rusa, de la FR, porque incluye a varios países, todos ellos sometidos por Rusia, pero es otra historia. Señor es diputado. Y aparece en la televisión estatal rusa, porque, por cierto, para que se enojen, ya se enojaron varios por la semana pasada. Aparece en la televisión estatal rusa, ya no hay otra televisión en Rusia que no sea la estatal, diciendo que hay tropas de la OTAN luchando en Ucrania. Son tropas regulares, nuestro ejército ha encontrado gente, tropas, soldados de la OTAN, o sea, de todos los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, peleando en Ucrania, luchando contra el heroico ejército ruso. Es completamente falso. Él sabe que es falso. Los señores que lo están entrevistando saben que es falso. Pero la gente común en Rusia, que ya no tiene formas alternativas de informarse, se lo cree. Otro ejemplo. Un programa de la Deutsche Welle, por lo menos así parece, dice que docenas de chicas alemanas han sido extorsionadas por un extorsionador ucraniano. Extorsionadas por un extorsionador es un tipo de redacción que yo sé que la Deutsche Welle no tendría. Y la propia Deutsche Welle, si ustedes ven, están en 2 puntos el logotipo de Deutsche Welle.
La propia Deutsche Welle denuncia que eso no está hecho por ellos, que es un fake hecho por la televisión rusa, que utiliza el logotipo de la Deutsche Welle y un tipo de letra parecido, pero que no es el mismo. Luego hacen ahí comparaciones con las R's y las Q's, que son algunas de las letras más identificativas de las distintas tipografías, pero se difundió la extorsión de las chicas alemanas tan intensamente que tuvo que salir el gobierno alemán a decir que no era cierto. No solo se difundió dentro de Rusia, que es su objetivo principal, sino que muchos prorrusos fuera de Rusia encontraron que esta era una gran demostración. Si los alemanes están confesando esto, no lo estaban haciendo, como la BBC no confesó que los misiles que habían atacado en alguna zona en concreto eran de los propios ucranianos. Esto que tiene también el logotipo de la BBC y tiene una tipografía parecida a la que usa la BBC, resultó no ser de la BBC, sino ser completamente falso. Esta noticia de la televisión rusa a mí me llamó muchísimo la atención porque el nivel de fantasía que tiene, pero la gente se lo cree, porque finalmente la gente se puede creer a Samael de la Gnosis, o se puede creer a López Obrador, o se puede creer otras cosas, y se ha creído a lo largo de la historia todo tipo de barbaridades. Se puede creer esto. Ahí lo que tienen ustedes es un parásito horroroso, y este señor también trajeadito está explicando que debido a que ya no nos podemos bañar con agua caliente en Europa, los europeos estamos sufriendo una terrible cantidad de infestaciones de piojos, de chinches y de otros animales parasitarios que nos tienen como si estuviéramos en un campo de concentración. No es cierto. Y esta es la mejor. Vladimir Putin, afirmando en la televisión estatal rusa, que ya no hay otra televisión en Rusia que no sea la televisión estatal rusa, que el ejército ruso no ataca objetivos civiles. No hay que buscar que la CNN te diga que hay objetivos civiles. Simplemente buscas fotografías de Ucrania y ves los edificios de departamentos, los convoyes de trenes civiles, los hospitales, las escuelas que han sido atacados como objetivos por el ejército ruso. Pero si Putin dice que el ejército ruso no ataca objetivos civiles, pues seguramente no los ataca, ¿verdad? Y la gente se lo cree. Y lo peor es que lo cree gente que no es rusa, que no está sometida a la dictadura mediática rusa, que tiene otras fuentes de información y que decide rechazar todas las fuentes de información, salvo la televisión y los medios estatales rusos y a sus más arrastrados defensores en el resto del mundo. Curioso, ¿no? Y bueno, creo que voy a cerrar con esto porque llevamos muchísimo tiempo sin hacer esto, y yo quiero hacerlo porque Gloria Fuertes me es relevante como poetisa. Esto es, después de muchas semanas de no hacerlo, el peso. Y bien, la mujer que aquí nos acompaña es doña Gloria Fuertes, una de las grandes poetas españolas del siglo XX, madrileña, nacida en 1917 y fallecida en 1998 a los 81 años de edad. Voy a leer 3 poemas. Ya saben que no doy las biografías de los poetas porque los poetas no deberían tener biografía, tienen poemas. Luego, cuando uno entra en sus vidas, pues son como cualquiera de nosotros, tienen defectos, meten la pata, dicen tonterías, tienen adscripciones ideológicas repelentes, creen en tonterías, o se han portado mal con otras personas. Si es que los poetas son humanos, y a veces ser poeta es ser más humano que otros, y entonces, pues para evitarnos esos problemas, no hablaremos de la biografía. Pero sí hablaremos de los amores de los poetas, y en este caso este es uno de los amores de Gloria Fuertes, y el poema se llama Cuando te nombran.
Cuando te nombran, me roban un poquito de tu nombre. Parece mentira que media docena de letras digan tanto. Mi locura sería deshacer las murallas con tu nombre. Iría pintando todas las paredes. No quedaría un pozo sin que yo asomara para decir tu nombre, ni montaña de piedra donde yo no gritara, enseñándole al eco tus 6 letras distintas. Mi locura sería enseñar a las aves a cantarlo, enseñar a los peces a beberlo, enseñar a los hombres que no hay nada como volverme loco y repetir tu nombre. Mi locura sería olvidarme de todo, de las 22 letras restantes, de los números, de los libros leídos, de los versos creados. Saludar con tu nombre, pedir pan con tu nombre. Siempre dice lo mismo, dirían a mi paso, y yo tan orgullosa, tan feliz, tan campante. Y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca. A todas las preguntas responderé tu nombre. Los jueces y los santos no van a entender nada. Dios me condenaría a decirlo sin parar, para siempre. Chicos, es un poema de amor. Esto es un poema de amor, lo demás es otra cosa. Y sobre el mismo tema del nombre, tiene una cosa más breve que se llama Ya ves qué tontería. Ya ves qué tontería, me gusta escribir tu nombre. Llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes, me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima más que tu nombre. Podría ser de hecho una segunda parte del primer poema. Y está esta autobiografía que se hace la propia poeta Gloria Fuertes. Autobio. Nací a muy temprana edad. Dejé de ser analfabeta a los 3 años, virgen a los 18, mártir a los 50. Aprendí a montar en bicicleta cuando no me llegaban los pies a los pedales, a besar cuando no me llegaban los pechos a la boca. Muy pronto conseguí la madurez. En el colegio la primera en urbanidad, historia sagrada y declamación. Ni álgebra ni la Sor Maripili me iban. Me echaron. Nací sin una peseta. Ahora, después de 50 años de trabajar, tengo 2. Y este último pequeño poema de Gloria Fuertes, a quien se le agradece enormemente la poesía. Y cómo es poco importante a quién es el objeto de tu amor cuando haces un poema de amor, ¿no? Si cualquier otro enamorado lo puede tomar y sentir lo propio. Esto se llama Todo el pasado. Todo el pasado se quiere apoderar de mí y yo me quiero apoderar del futuro. Me dislocan la cabeza para que mire atrás y yo quiero mirar adelante. No me asustan la soledad y el silencio, son los lugares preferidos de Dios para manifestarse. Mi eterna gratitud a los que no me quieren, siempre les recordaré a la hora del sol. No puedo detenerme. Perdonad, tengo prisa, soy un río de fuerza. Si me detengo, moriré ahogada en mi propio remanso. Y así es, algo de la poesía de Gloria Fuertes, de verdad, una maravillosa maestra del uso del idioma español. Y con eso y muy poquito más, vamos a dar por terminado el día de hoy, que ya me pasé 10 minutos. Me está esperando por allí mi hijo para cenar. Se acaba el verano, entra al instituto el lunes, tiene sus primeros partidos amistosos de baloncesto y así siguen las cosas. Y yo desesperado viendo el Eurobásquet, que me encanta. Esas son las cosas de la vida que luego no están en los streamings y parece que uno es mucho más serio de lo que en realidad es. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles con el vídeo temático de la semana, si es que se me ocurre alguno, no es cierto, tengo muchos temas. Y mientras tanto, como todas las semanas, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.